El salón, la cúpula dorada, resplandecía bajo el peso de sus candelabros. Un universo de cristal y luz que prometía futuros felices. 150 invitados, vestidos con sus mejores sedas y sonrisas, eran el perfecto decorado para la boda de mi único hijo, Sebastián. Yo, su madre, Aurora Valdés, a mis 72 años, ocupaba mi lugar en la primera fila, un asiento de honor que pronto se sentiría como el banquillo de los acusados. El murmullo de admiración se hizo un silencio expectante. Cuando Sebastián, mi hijo de 45 años, tomó el micrófono, su reloj Patek Philippe destelló al levantar la mano, un pequeño sol de oro y arrogancia que parecía bendecir a la concurrencia. Su sonrisa, esa que yo misma le había enseñado a perfeccionar, era amplia y segura. Se aclaró la garganta y sentí un nudo de orgullo maternal que, en retrospectiva, fue la última bocanada de aire antes de ahogarme. «Quiero agradecer», comenzó Sebastián, su voz amplificada resonando en cada rincón del lujoso salón, a las personas que me hicieron el hombre que soy. Mis manos, que reposaban sobre mi regazo, se crisparon ligeramente. Esperaba mi nombre, el reconocimiento a décadas de sacrificio silencioso. Pero sus ojos no buscaron los míos. Su mirada se posó en sus suegros, sentados a mi lado, quienes se irguieron con vanidad. A mis suegros, por su infinita generosidad, y por supuesto, a mi socio y mentor, mi segundo padre, León Ferrer. León, un hombre de 68 años cuya lealtad siempre me pareció una prenda de alquiler. Asintió con gravedad desde su mesa. La omisión fue tan brutal, tan pública, que el aire pareció enrarecerse a mi alrededor. Era un borrado en tiempo real, ejecutado con la precisión de un cirujano. La humillación fue una ola de calor que me subió por el cuello. Vi cómo los invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos con genuina lástima, otros con ese morbo helado que se reserva para las desgracias ajenas. Fui reducida a un mueble, antiguo, una reliquia familiar que ya no encajaba en la nueva decoración. Sebastián continuó, señalando el esplendor que lo rodeaba, desde los arreglos florales hasta la orquesta que esperaba en silencio. Sin ustedes, nada de esto. Su gesto abarcó el salón. El lujo, su nueva vida, sería posible. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi existencia. Me había convertido en un fantasma en el banquete de mi propia descendencia. ¿Era así como terminaba la historia? ¿Como una nota al pie de mi página, olvidada en el índice de su éxito? Fue entonces cuando una voz discreta a mi lado me ancló de nuevo a la realidad. «Señora Valdés, ¿desea usted decir algunas palabras?» Era el notario Álvaro Cuevas, un hombre de 55 años, cuya presencia en la boda era una anomalía que solo yo entendía. Su maletín de cuero, con las iniciales AC grabadas en oro, descansaba a sus pies. No era un invitado más, era un testigo de mi historia y, sin que nadie lo supiera, el custodio de mi poder. Lo miré, y en sus ojos no había lástima, sino una pregunta profesional, una oferta de procedimiento. El universo, en su extraña ironía, me estaba cediendo el turno. La humillación se transformó en una calma glacial, en una claridad afilada. Mis labios, secos por la sorpresa, se movieron para formar una respuesta. El murmullo de los invitados se había convertido en un zumbido expectante. Podía sentir la mirada de Sebastián, irritado por la interrupción, y la de su esposa Marina, cuya sonrisa parecía congelada en su rostro perfectamente maquillado. El notario Cuevas esperaba. Su rostro impasible era un refugio en medio de la tormenta social. Este no era el plan, pero a veces los mejores planes son los que se improvisan sobre las ruinas de una ofensa. La vida me había quitado el guión, pero me acababa de entregar el micrófono, y yo, que había guardado silencio durante décadas, de pronto tenía mucho que decir. La indignación contenida se convirtió en una fuerza tranquila y poderosa. «Sí, notario», respondí, y mi voz, aunque serena, cortó el aire con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Creo que es el momento perfecto para aclarar un par de cosas». La sonrisa de Sebastián vaciló por primera vez. León Ferrer se inclinó hacia adelante en su asiento. Su instinto de depredador financiero, alertado por un cambio en la dinámica del poder. Marina miró a su flamante esposo,
buscando una señal que no llegó. El notario Cuevas me hizo un gesto casi imperceptible, una venia profesional que me invitaba a tomar el escenario que me habían negado. El peso de 72 años de vida, de sacrificios y de silencios se preparaba para encontrar su voz. El prólogo de mi borrado había terminado. Era hora de escribir mi propio capítulo. La noche de la boda terminó en una bruma de sonrisas falsas y despedidas apresuradas. Regresé sola al caserón familiar de 400 metros cuadrados, un espacio lleno de ecos y recuerdos que ahora se sentían como acusaciones. A la mañana siguiente, el silencio fue roto por la vibración de mi celular sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Sebastián. No preguntaba cómo estaba. No se disculpaba. Eran solo unas pocas palabras, frías y cortantes, que establecían el nuevo orden de las cosas. «Mamá, creo que es momento de que revisemos tu pensión mensual. Los gastos están subiendo. Los $3.000 que me daba, una fracción minúscula de las ganancias que yo había ayudado a construir, ahora eran un arma para garantizar mi sumisión». La humillación pública daba paso al chantaje privado. Fue mi amiga Dolores Pineda quien puso nombre a lo que sentía. Llegó esa misma tarde con un termo de café y 40 años de amistad a cuestas. Se sentó frente a mí en la cocina, sus ojos de 73 años viendo más allá de mi compostura. «Te borraron, Aurora», dijo, su voz sin rodeos. «Te borraron como si fueras un error de imprenta en el libro de su vida. Y ahora quieren arrancarte la página». Sus palabras no me ofrecieron consuelo, sino validación. Me dieron permiso para sentir la rabia que había estado reprimiendo bajo capas de amor maternal y costumbre. El amor no era un cheque en blanco, y el mío acababa de rebotar por falta de fondos emocionales y morales. ¿Cuánto más estaba dispuesta a pagar por mi silencio? La decisión se cristalizó en ese momento, no como una explosión de ira, sino como el lento fraguado del acero. Durante años, mi competencia como jefa de enfermeras, mi capacidad para organizar, archivar y recordar cada detalle, había sido relegada al ámbito doméstico, considerada una manía de anciana. Mi memoria impecable para las fechas, las cifras y las promesas rotas ya no era una carga, sino mi arsenal. Sebastián y León habían cometido un error fatal. Confundieron mi silencio con debilidad y mi paciencia con demencia. Subestimaron a la mujer que había gestionado una unidad de cuidados intensivos durante 35 años, donde cada decisión era una cuestión de vida o muerte. Esta simplemente era una nueva clase de emergencia. Recordé una conversación de hacía años con mi difunto esposo. «Aurora, tú tienes la cabeza más fría de los dos. Si algo me pasa, el verdadero poder no está en la caja fuerte, está en la notaría de Cuevas». Álvaro Cuevas no era solo un notario, era el albacea de la confianza de mi marido. Su presencia en la boda no había sido una casualidad, sino un acto de lealtad silenciosa, una señal de que estaba a mi disposición. La amenaza de Sebastián sobre mi pensión, la sugerencia velada de que me mudara a un cómodo apartamento de 90 metros cuadrados para vender la casa, el patrón de gaslighting y microabusos, todo encajó. No eran incidentes aislados, eran parte de un plan deliberado para despojarme de todo. Mi vulnerabilidad siempre había sido mi creencia de que el amor maternal se demostraba con el sacrificio silencioso. Había hipotecado mi apartamento de soltera, había trabajado turnos dobles, había renunciado a mis propios sueños para financiar los suyos, y a cambio me habían ofrecido un asiento en primera fila para mi propia ejecución social. Pero se habían olvidado de un detalle crucial, un documento firmado en 2005, un poder que creían extinto o que, en su arrogancia, simplemente habían ignorado. El dolor de la traición no desapareció, pero encontró un propósito. La venganza no sería un grito, sería la ejecución metódica y silenciosa de un derecho que ellos creían que yo había olvidado. La enfermera, jefa, estaba a punto de tomar el control de la operación. El lunes a las 10 de la mañana, entré en la oficina del notario Álvaro Cuevas, en la avenida Insurgentes Sur. El aire olía a madera pulida, a cuero viejo y a la certeza inmutable de la ley. No era un lugar para las emociones, sino para los hechos. El notario me recibió en su despacho, un santuario de orden y confidencialidad.
Me senté en la silla de piel frente a su imponente escritorio de caoba, y por primera vez desde la boda sentí que mi mundo dejaba de inclinarse. Aquí mi palabra tenía peso. Aquí los documentos hablaban más alto que los discursos de agradecimiento. No venía a pedir consejo ni a buscar consuelo. Venía a dar instrucciones claras y precisas. «Señor notario», comencé, mi voz estable. «Quiero activar el poder general amplio e irrevocable que mi esposo firmó a mi favor el 12 de abril de 2005. Coloqué mis manos sobre el escritorio. Un gesto de determinación. Álvaro Cuevas no mostró sorpresa. Abrió un expediente, grueso que ya tenía preparado sobre la mesa, como si hubiera estado esperando mi visita. Sus ojos me estudiaron por un momento, buscando cualquier atisbo de duda o coacción. No encontró ninguno. Encontró a la Aurora Valdés que su viejo amigo y cliente, mi esposo, le había descrito: serena, metódica y, cuando era necesario, inquebrantable. Este era el primer paso de un plan que había comenzado a esbozar en la soledad de mi estudio. Necesito que prepare todos los documentos necesarios para ejecutar mi autoridad como administradora única sobre el 51% de las acciones de la sociedad familiar. Continué, enumerando mis requisitos con la misma precisión con la que solía revisar los inventarios de medicamentos. Y quiero que lo haga con la máxima discreción y celeridad. El notario Cuevas asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. «Entiendo perfectamente, señora Valdés. Los documentos estarán listos en 72 horas. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias serán inmediatas y de gran alcance». Su advertencia no me amedrentó. Al contrario, me confirmó que estaba en el camino correcto. La vuelta atrás ya no era una opción. Mientras el notario trabajaba, mi mente viajó al pasado. No con nostalgia, sino con el rigor de un forense que examina las pruebas de un crimen. Me vi en 2008, con 56 años, en otra notaría, firmando los papeles para hipotecar mi apartamento de soltera en la calle Amores 412. Era la herencia de mis padres, mi única red de seguridad. Pero Sebastián, con sus 28 años y sus ojos llenos de ambición, necesitaba capital para fundar Valdés Logística. $85,000. «Mamá, esto es nuestro», me prometió ese día, mientras la lluvia golpeaba los cristales. «En 5 años te devolveré el doble». Los 5 años se convirtieron en 15, y la promesa se disolvió en el aire como el humo de sus puros caros. Luego, un torbellino de imágenes de los años 90. El olor a antiséptico del hospital. El peso del cansancio en mis hombros tras un turno doble como jefa de enfermeras. 15 años de mi vida dedicados a pagar la colegiatura de Sebastián en una universidad privada de élite. Una inversión de más de $120,000 que drenó mis ahorros y mi juventud. Mientras yo contaba los centavos, mi difunto esposo y León Ferrer sentaban las bases del negocio familiar. Un negocio que, según me decían, era para el futuro de nuestro hijo. Yo era la infraestructura invisible, la que financiaba el sueño sin aparecer nunca en los planos. Mi sacrificio era el cimiento sobre el que construyeron su imperio, un cimiento que ahora pretendían demoler. La memoria más reciente y dolorosa era la de una cena hace apenas unos meses. Marina, mi nuera de 40 años, presumía con detalle un viaje a Europa que había costado $25,000. Cuando sugerí tímidamente que quizás deberían empezar a ahorrar, Sebastián me dedicó una sonrisa condescendiente, la misma que usaba para invalidar mis opiniones en público. «Mamá, tú no te preocupes por los números. Para eso está León. Tú solo disfruta». Me aislaban financieramente, tratándome como a una niña senil, incapaz de comprender las complejidades del mundo que mi propio dinero había ayudado a crear. Frases como «siempre exageras, mamá», o «ya te lo explicamos, ¿no te acuerdas?», eran las herramientas de su gaslighting, diseñadas para erosionar mi confianza y mi realidad. Cada uno de esos recuerdos era una pieza del rompecabezas, y cada pieza estaba respaldada por un documento que había guardado con la meticulosidad de un archivista. En una vieja caja de seguridad en mi estudio, encontré los extractos bancarios de 2008, el papel amarillento,
Las cifras resaltadas con un marcador que casi había perdido su color probaban la transferencia de los $85.000. Esta no era una anécdota familiar, era una transacción financiera. La empresa no había empezado con el genio de Sebastián. Había empezado con mi casa. Tenía las pruebas físicas de mis sacrificios. Y ahora solo necesitaba la pieza final, la que demostraría que su omisión no fue un olvido, sino una conspiración. El siguiente paso requería un aliado, uno que tuviera acceso al corazón digital de la familia. El martes por la tarde, llamé a mi nieto Mateo, el hijo de 18 años del primer matrimonio de Sebastián. Mateo era un joven inteligente y sensible, a menudo marginado por su padre y su madrastra, que lo veían como un recordatorio de un pasado menos glamuroso. Nuestra conexión era genuina, basada en tardes de juegos de mesa y confidencias en el jardín. «Mateo, cariño, necesito tu ayuda con algo de la computadora», le dije, mi voz sonando deliberadamente un poco confundida, jugando el papel que ellos mismos me habían asignado. «Estoy buscando un viejo correo de tu abuelo, algo sobre las garantías de la casa. No lo encuentro por ninguna parte». Mateo, siempre dispuesto a ayudarme, no dudó. «Claro, abuela. Puedo entrar al servidor familiar desde aquí. Dame un momento». Le di una excusa creíble, algo vago sobre un seguro que debía renovar, y él se puso a trabajar. Sabía que en algún lugar de ese archivo digital se escondía la prueba de la premeditación. Mi esposo era un hombre metódico que respaldaba cada conversación importante con un correo electrónico. Confiaba en que su prudencia me serviría de guía desde el más allá. Mientras esperaba, el corazón me latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Estaba usando el afecto de mi nieto, y eso me pesaba. Pero el fin, la restauración de mi propia dignidad, justificaba los medios. Esa misma noche Mateo me llamó. «Lo encontré, abuela». Bueno, encontré una cadena de correos entre papá y el señor Ferrer, de hace 2 años. Hablan de unos papeles tuyos y del abuelo. Te lo envío. Cuando abrí el archivo que me mandó, sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Allí estaba, en blanco y negro, un correo de León a Sebastián, fechado en 2022. La frase clave saltó de la pantalla como si estuviera en llamas. «Hay que hacer que tu madre firme la cesión de derechos antes de fin de año. El poder que le dejó tu padre es una bomba de tiempo». Lo imprimí de inmediato. Tomé un rotulador rojo y subrayé esa oración. El borrado en la boda no fue un olvido. Fue el clímax fallido de un plan. Ahora tenía las piezas. El poder notarial que me convertía en su jefa. Los extractos bancarios que probaban que yo era la inversora fundadora. Y los correos electrónicos que demostraban su conspiración. Cada documento era un clavo en el ataúd de su arrogancia. La siguiente fase de mi plan no se desarrollaría en el ámbito doméstico, sino en el territorio de ellos, el mundo financiero. El jueves por la mañana, vestida con mi traje más sobrio y con los documentos recién notariados en mi maletín, me dirigí al banco donde Valdés Logística tenía sus cuentas principales. Era hora de cerrarles el grifo. La batalla por el respeto se ganaría también controlando el flujo de capital. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me recibió con una cortesía condescendiente. «¿En qué puedo ayudarla, señora Valdés?». Me reconoció como la madre de Sebastián. Con calma saqué de mi maletín el poder general amplio, debidamente activado y sellado por el notario Cuevas. Lo puse sobre su escritorio. «Vengo en calidad de administradora única de la sociedad y tengo nuevas instrucciones». La sonrisa del gerente se desvaneció mientras leía el documento. Su postura cambió, pasando de la displicencia a una atención repentina y nerviosa. El poder, como descubrí ese día, tiene su propio lenguaje y un sello notarial. Habla todos los idiomas. «A partir del próximo lunes a primera hora», le informé, mi voz sin inflexiones. «Solicito un bloqueo preventivo sobre todas las transferencias salientes de estas cuentas que superen los $1.000. Cualquier movimiento por encima de esa cantidad requerirá mi autorización expresa y por escrito». El gerente palideció. Comprendió las implicaciones de inmediato.
Estaba paralizando la capacidad operativa de la empresa sin previo aviso. Era un movimiento audaz, casi quirúrgico. Por supuesto, señora Valdés. Procederemos como indica. Al salir del banco sentí una oleada de poder frío y satisfactorio. Había cortado sus líneas de suministro financiero. Ahora solo quedaba traerlos a mi territorio para la batalla final. La trampa estaba lista. El viernes a mediodía realicé la llamada. Marqué el número de Sebastián, adoptando un tono frágil, casi suplicante. Sebastián, hijo, he estado pensando mucho después de la boda. Creo que tienes razón. Es hora de poner las cosas en orden. Hice una pausa, dejándolo saborear su aparente victoria. Quisiera convocar a una junta familiar extraordinaria este domingo para reorganizar mi testamento e incluir formalmente a Marina en el patrimonio. Quiero que todo quede claro y en paz. Pude casi oír la sonrisa de suficiencia en su voz. Claro, mamá. Me parece una excelente idea. Por fin estás siendo razonable. Estaremos allí. León también vendrá, para asegurarse de que todo se haga correctamente. El cebo había sido mordido. La promesa de consolidar su control, de obtener mi firma en los documentos que los harían dueños absolutos, era demasiado tentadora para resistirla. Creyeron que mi espíritu se había quebrado, que la humillación pública y la amenaza financiera habían surtido efecto. Acudirían a mi casa, al corazón de mi dominio, confiados y arrogantes, listos para presidir mi rendición final. No se daban cuenta de que estaban caminando directamente hacia una emboscada legal y moral, cuidadosamente preparada durante días. La segunda fase de mi plan, la fase de la confrontación, había comenzado oficialmente. El domingo por la noche, el telón se alzaría para el último acto. El domingo, a las 5:45 de la tarde, el notario Cuevas llegó a la casa 15 minutos antes de la hora acordada. Su presencia era tranquila y sólida, un ancla de legalidad en el mar de emociones que se avecinaba. Revisamos los documentos una última vez en mi estudio. Estaban perfectamente ordenados en una carpeta timbrada. Le di la señal que habíamos convenido. Un simple asentimiento. Mañana todo cambiará, notario, le dije. Pero la batalla se gana hoy, en esta casa. Él asintió. Estoy a su disposición, señora Valdés. Su profesionalismo era mi escudo. No, estaba sola en esto. Tenía la ley y la verdad de mi parte. A las 6 en punto, llegaron. Sebastián, con su aire de CEO conquistador. Marina, envuelta en un vestido de diseñador, examinando el comedor como si ya estuviera eligiendo cortinas nuevas. Y León, el arquitecto de la conspiración, con un maletín que seguramente contenía los documentos de cesión de derechos que esperaban que yo firmara. Se sentaron alrededor de la imponente mesa de comedor de caoba, la misma mesa donde se habían celebrado innumerables cumpleaños, navidades y cenas familiares. Hoy se convertiría en un tribunal. La atmósfera estaba cargada de una tensión que solo yo parecía disfrutar. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que entraran por su propio pie. Sebastián abrió la reunión. Su tono era una mezcla de impaciencia y condescendencia. Bueno, mamá, estamos aquí. Dinos qué nueva ocurrencia tienes para que podamos terminar con esto. No me ofendí. Su arrogancia era mi mejor aliada. Con una calma que los descolocó, deslicé sobre la superficie pulida de la mesa la primera prueba. Los extractos bancarios de 2008. Primero, un poco de historia, dije suavemente. Recordemos cómo empezó todo, con $85,000 que salieron de mi cuenta personal, producto de la hipoteca de la casa de mis padres. Sebastián frunció el ceño, desconcertado por este giro inesperado. León Ferrer se apresuró a intervenir, intentando minimizar el impacto. Por favor, Aurora, eso fue un viejo préstamo familiar, un gesto de madre. Ya estás saldado moralmente con creces. Su voz era melosa, pero sus ojos eran fríos. ¿Saldado moralmente? La frase resonó en el silencio del comedor. ¿Con qué moralidad? ¿Con la de borrarme de la historia en público? ¿Con la de amenazarme en privado? No respondí con palabras. Simplemente deslicé la segunda prueba sobre la mesa, justo al lado de los extractos. Las impresiones de sus correos electrónicos, con la frase clave marcada en un rojo violento.
Hablemos de bombas de tiempo, León, dije, mirándolo directamente a los ojos. La cara de León se descompuso. El color abandonó sus mejillas mientras leía la frase que él mismo había escrito. El poder que le dejó tu padre es una bomba de tiempo. El arquitecto había sido expuesto, sus planos revelados a la luz. Sebastián miró los papeles. Su expresión pasó de la confusión a la furia. Marina, sintiendo que el control se les escapaba, intentó intervenir con una lealtad feroz. Sebastián es un hombre brillante. Él construyó todo esto. Tú no entiendes de negocios. Su defensa era tan vacía como su conocimiento de la historia real de la empresa. Era el momento perfecto para la tercera prueba. Saqué mi celular de mi bolsillo, lo coloqué sobre la mesa y presioné reproducir. Mi propia voz, seguida por la de Sebastián, llenó el silencio del comedor. La grabación de hacía 2 semanas, la conversación con Marina. Mi mamá no entiende de finanzas. Es mejor que crea que la casa es mía. Menos complicaciones. La onda de sonido en la pantalla del celular era la gráfica de su traición. El silencio que siguió fue total, absoluto. Marina se quedó sin palabras, su rostro una máscara de horror. Nunca fue por protegerme, fue por controlarme. La verdad, cruda y verificable, estaba sobre la mesa, y no había lugar donde esconder. El salón, la cúpula dorada, resplandecía bajo el peso de sus candelabros, un universo de cristal y luz que prometía futuros felices. 150 invitados, vestidos con sus mejores sedas y sonrisas, eran el perfecto decorado para la boda de mi único hijo, Sebastián. Yo, su madre, Aurora Valdés, a mis 72 años, ocupaba mi lugar en la primera fila, un asiento de honor que pronto se sentiría como el banquillo de los acusados. El murmullo de admiración se hizo un silencio expectante cuando Sebastián, mi hijo de 45 años, tomó el micrófono. Su reloj Patek Philippe destelló al levantar la mano, un pequeño sol de oro y arrogancia que parecía bendecir a la concurrencia. Su sonrisa, esa que yo misma le había enseñado a perfeccionar, era amplia y segura. Se aclaró la garganta y sentí un nudo de orgullo maternal que, en retrospectiva, fue la última bocanada de aire antes de ahogarme. «Quiero agradecer», comenzó Sebastián, su voz amplificada resonando en cada rincón del lujoso salón, «a las personas que me hicieron el hombre que soy». Mis manos, que reposaban sobre mi regazo, se crisparon ligeramente. Esperaba mi nombre, el reconocimiento a décadas de sacrificio silencioso. Pero sus ojos no buscaron los míos. Su mirada se posó en sus suegros, sentados a mi lado, quienes se irguieron con vanidad. A mis suegros, por su infinita generosidad, y por supuesto, a mi socio y mentor, mi segundo padre, León Ferrer. León, un hombre de 68 años cuya lealtad siempre me pareció una prenda de alquiler, asintió con gravedad desde su mesa. La omisión fue tan brutal, tan pública, que el aire pareció enrarecerse a mí alrededor. Era un borrado en tiempo real, ejecutado con la precisión de un cirujano. La humillación fue una ola de calor que me subió por el cuello. Vi cómo los invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos con genuina lástima, otros con ese morbo helado que se reserva para las desgracias ajenas. Fui reducida a un mueble antiguo, una reliquia familiar que ya no encajaba en la nueva decoración. Sebastián continuó, señalando el esplendor que lo rodeaba, desde los arreglos florales hasta la orquesta que esperaba en silencio. Sin ustedes, nada de esto. Su gesto abarcó el salón. El lujo, su nueva vida, sería posible. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi existencia. Me había convertido en un fantasma en el banquete de mi propia descendencia. ¿Era así como terminaba mi historia? ¿Como una nota al pie de página, olvidada en el índice de su éxito? Fue entonces cuando una voz discreta a mi lado me ancló de nuevo a la realidad. «Señora Valdés, ¿desea usted decir algunas palabras?» Era el notario Álvaro Cuevas, un hombre de 55 años, cuya presencia en la boda era una anomalía que solo yo entendía. Su maletín de cuero, con las iniciales AC grabadas en oro, descansaba a sus pies. No era un invitado más, era un testigo de mi historia y, sin que nadie lo supiera, el custodio de mi poder. Lo miré, y en sus ojos no había lástima, sino una pregunta profesional.
una oferta de procedimiento. El universo, en su extraña ironía, me estaba cediendo el turno. La humillación se transformó en una calma glacial, en una claridad afilada. Mis labios, secos por la sorpresa, se movieron para formar una respuesta. El murmullo de los invitados se había convertido en un zumbido expectante. Podía sentir la mirada de Sebastián, irritado por la interrupción, y la de su esposa Marina, cuya sonrisa parecía congelada en su rostro, perfectamente maquillado. El notario Cuevas esperaba. Su rostro impasible era un refugio en medio de la tormenta social. Este no era el plan, pero a veces los mejores planes son los que se improvisan sobre las ruinas de una ofensa. La vida me había quitado el guión, pero me acababa de entregar el micrófono. Y yo, que había guardado silencio durante décadas, de pronto tenía mucho que decir. La indignación contenida se convirtió en una fuerza tranquila y poderosa. «Sí, notario», respondí, y mi voz, aunque serena, cortó el aire con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Creo que es el momento perfecto para aclarar un par de cosas». La sonrisa de Sebastián vaciló por primera vez. León Ferrer se inclinó hacia adelante en su asiento, su instinto de depredador financiero alertado por un cambio en la dinámica del poder. Marina miró a su flamante esposo, buscando una señal que no llegó. El notario Cuevas me hizo un gesto casi imperceptible, una venia profesional que me invitaba a tomar el escenario que me habían negado. El peso de 72 años de vida, de sacrificios y de silencios. Se preparaba para encontrar su voz. El prólogo de mi borrado había terminado. Era hora de escribir mi propio capítulo. La noche de la boda terminó en una bruma de sonrisas falsas y despedidas apresuradas. Regresé sola al caserón familiar de 400 metros cuadrados, un espacio lleno de ecos y recuerdos que ahora se sentían como acusaciones. A la mañana siguiente, el silencio fue roto por la vibración de mi celular sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Sebastián. No preguntaba cómo estaba. No se disculpaba. Eran solo unas pocas palabras, frías y cortantes, que establecían el nuevo orden de las cosas. «Mamá, creo que es momento de que revisemos tu pensión mensual. Los gastos están subiendo». Los $3.000 que me daba, una fracción minúscula de las ganancias que yo había ayudado a construir, ahora eran un arma para garantizar mi sumisión. La humillación pública daba paso al chantaje privado. Mi mente viaja al 15 de marzo de 2008. Llovía. Recuerdo el sonido de las gotas golpeando contra el imponente ventanal de la notaría, un ritmo constante que acompañaba el latido acelerado de mi corazón. Tenía 56 años y estaba a punto de firmar el documento que hipotecaba mi único patrimonio real. El apartamento de soltera en la calle Amores, 412. La casa donde crecí, la herencia de mis padres. Sebastián, con 28 años y una ambición que le brillaba en los ojos más que cualquier joya, estaba a mi lado, su mano sobre la mía, un gesto que entonces interpreté como apoyo y que hoy reconozco como presión. Él necesitaba el capital inicial para su sueño, Valdés Logística, y yo, su madre, era la única llave para abrir esa puerta. ¿Qué madre le niega a su hijo la oportunidad de volar? El monto exacto fue de $85.000, una cifra que se sentía como un abismo. Sebastián me había presentado un plan de negocios lleno de gráficos y proyecciones optimistas, su voz vibrante de certeza mientras me prometía el mundo. «Mamá, esto es nuestro», me dijo, su aliento oliendo a café y a futuro. «En 5 años te devolveré el doble, te lo juro». La pluma se sentía pesada en mi mano, mientras mi firma trazaba el destino de mi seguridad financiera sobre el papel grueso y oficial. El olor a tinta fresca y a papel viejo llenó el aire, el aroma de un sacrificio que yo creía sería temporal. Los 5 años se convirtieron en 10, luego en 15, y la promesa se desvaneció tan silenciosamente como la tinta se secaba en el contrato. Las noches que siguieron a esa firma estuvieron llenas de insomnio. Me despertaba con una opresión en el pecho, la carga de una deuda que no era mía, pero que pesaba enteramente sobre mis hombros. Cada gasto personal lo medía con una lupa, recortando de donde podía para asegurarme de que mi jubilación no se desmoronara por completo. Justificaba mi angustia repitiéndome que era una inversión.
el cimiento sobre el cual mi hijo construiría un imperio para su propia familia. Sin embargo, mientras yo reutilizaba las bolsas de té, él empezaba a lucir relojes caros y a frecuentar restaurantes que yo solo veía en las revistas. El nuestro de su promesa se fue encogiendo día a día, hasta que solo quedó espacio para él. Mi sacrificio no fue un cimiento, fue una cantera de la que extrajo material hasta agotarla. Pero ese no fue el primer gran sacrificio. Mi memoria, esa que tanto se esfuerzan en desacreditar, retrocede aún más, a los años 90. 15 años de mi vida se miden en el oiga, olor a antiséptico, y el zumbido constante de los monitores cardíacos del hospital. Como jefa de enfermeras, mis días eran largos, pero mis noches lo eran aún más. Acepté cada turno doble que me ofrecieron, cada guardia en días festivos, cada fin de semana lejos de casa. El cansancio se convirtió en un manto pesado que llevaba permanentemente sobre los hombros, un dolor sordo en la espalda que me recordaba constantemente el propósito de mi agotamiento, la educación de Sebastián. Mientras otras madres asistían a festivales escolares, yo administraba unidades de cuidados intensivos, cambiando vidas anónimas para poder financiar la de mi hijo. La colegiatura de su universidad privada, una institución de élite elegida por él por su prestigio, ascendió a más de $120,000 a lo largo de su carrera. Esa cifra drenó mis ahorros, mi fondo de retiro y cualquier sueño personal que hubiera albergado para mi vejez. Mis vacaciones se pospusieron indefinidamente. Mi viejo auto acumulaba reparaciones mientras él estrenaba el suyo. Mis ropas se remendaban hasta lo imposible. Yo vivía en un mundo de números rojos para que él pudiera moverse en un círculo de privilegios, mientras mi difunto esposo y León Ferrer ponían los primeros ladrillos conceptuales del negocio. Yo era la que aportaba el capital más importante, el humano. Financié al hombre que un día dirigiría la empresa, la inversión más costosa y, a la larga, la menos reconocida de todas. El costo emocional de esa inversión fue incalculable. Mis compañeras enfermeras hablaban de cruceros y de casas de campo para su retiro, mientras yo hacía cálculos mentales para el pago de la siguiente matrícula. Me perdí bodas de primas, cumpleaños de amigas, la vida social que se desvanece cuando el trabajo y el sacrificio lo consumen todo. Mi justificación era un mantra silencioso. Es para que él tenga todas las oportunidades que yo no tuve. Creía que estaba construyendo un futuro para él, un futuro brillante y sin las limitaciones que yo había conocido. Nunca imaginé que en ese futuro luminoso que yo le estaba comprando no habría un lugar digno para mí, que su éxito se edificaría sobre el borrado sistemático de mi esfuerzo. La memoria salta a una cena hace apenas unos meses, una herida mucho más reciente. Estábamos en un restaurante de moda, uno de esos lugares donde los platos son más grandes que la comida y las copas de vino cuestan lo que yo gastaba en el supermercado para toda una semana. Marina, mi nuera, describía con un entusiasmo casi infantil su reciente viaje a Europa. $25,000 gastados en 3 semanas. Hablaba de suites con vistas al Sena, de compras en la Vía del Corso, de cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Yo escuchaba en silencio, revolviendo mi ensalada, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña y derrochadora. Una tribu cuyo estilo de vida había sido financiado, en parte, por mis turnos de noche y mis navidades en el hospital. Fue entonces cuando cometí el error de ser práctica, de dejar que la vieja enfermera jefa, la administradora de recursos escasos, hablara. Quizás deberían pensar en ahorrar un poco, sugerí con la mayor suavidad que pude. Una simple observación nacida de una vida de prudencia. Sebastián dejó su copa sobre la mesa y me dedicó esa sonrisa suya, afilada y condescendiente, la que usaba para tratarme como a una niña. Mamá, tú no te preocupes por los números, para eso está León. Tú solo disfruta. Cada palabra fue un portazo. No era una simple respuesta. Era una declaración de principios. Mi opinión no era bienvenida. Mi experiencia no tenía valor. Mi rol se limitaba a ser una figura decorativa y silenciosa. Me estaban aislando de mi propia inversión. Esa noche entendí que no era un incidente aislado.
Era la culminación de años de microagresiones verbales, de un lento y metódico proceso de gaslighting. Frases como «siempre exageras, mamá», cuando me quejaba de su falta de atención, o «ya te lo explicamos, no te acuerdas». Cuando preguntaba por las finanzas familiares, de repente cobraron un sentido siniestro. No eran olvidos ni descuidos. Eran herramientas deliberadas para erosionar mi confianza, para hacerme dudar de mi propia mente. La humillación en la boda no fue el principio de mi borrado. Fue simplemente la ceremonia pública que lo oficializaba. Mis sacrificios no habían sido olvidados por el paso del tiempo. Habían sido activamente enterrados bajo capas de ingratitud y arrogancia calculada. Y yo no iba a permitir que profanaran mi historia. El lunes, a las 10 de la mañana, entré en la oficina del notario Álvaro Cuevas, en la avenida Insurgentes Sur. El aire olía a madera pulida, a cuero viejo y a la certeza inmutable de la ley. No era un lugar para las emociones, sino para los hechos. El notario me recibió en su despacho, un santuario de orden y confidencialidad. Me senté en la silla de piel frente a su imponente escritorio de caoba y por primera vez, desde 1910, la boda, sentí que mi mundo dejaba de inclinarse. Aquí, mi palabra tenía peso. Aquí, los documentos hablaban más alto que los discursos de agradecimiento. No venía a pedir consejo ni a buscar consuelo. Venía a dar instrucciones claras y precisas, las primeras de una larga cadena de consecuencias que ellos mismos habían puesto en marcha con su arrogancia. «Señor notario», comencé, mi voz estable, «quiero activar el poder general amplio e irrevocable que mi esposo firmó a mi favor el 12 de abril de 2005. Coloqué mis manos sobre el escritorio. Un gesto de determinación. Álvaro Cuevas no mostró sorpresa. Abrió un expediente grueso que ya tenía preparado sobre la mesa, como si hubiera estado esperando mi visita. En su interior, vi el documento original, con el sello notarial y la firma de mi esposo. Una caligrafía fuerte que parecía desafiar al tiempo. «Yo no soy una empleada, Sebastián. Soy tu jefa», pensé, mientras el notario me confirmaba que, con ese poder, yo controlaba el 51% de las acciones de la sociedad familiar. La bomba de tiempo, como la había llamado León, estaba a punto de estallar. Esa misma tarde, en el silencio de mi estudio, me acerqué a una vieja caja de seguridad que no había abierto en más de una década. El metal frío cedió con un chasquido satisfactorio. Adentro, entre pólizas de seguro caducadas y viejas cartas, encontré lo que buscaba. Una carpeta de cartón amarillento contenía los extractos bancarios de 2008. Los saqué con el cuidado de un arqueólogo que desentierra una reliquia. Allí estaba la prueba tangible de mi primer gran sacrificio, la transferencia de $85,000 desde mi cuenta personal, el producto de la hipoteca de mi apartamento, el capital semilla de su imperio. La cifra, resaltada con un marcador que casi había perdido su color, parecía gritar desde el papel. Esta no era una anécdota familiar, era una transacción financiera. Sostuve los papeles en mis manos. El papel quebradizo se sentía como una piel seca. Podía ver cada detalle, la fecha, el número de cuenta, el concepto del movimiento. Esta era la primera piedra sobre la que se había construido Valdés Logística, una piedra que ellos habían decidido enterrar bajo monumentos a su propio genio. «Esta empresa no empezó con tu genio», susurré al aire cargado de recuerdos. «Empezó con mi casa». Guardé los extractos en una nueva carpeta, la primera pieza de mi arsenal. Cada documento era un ladrillo que yo misma colocaría para reconstruir la verdad. Una verdad que sería tan sólida e innegable como los números impresos en esas viejas hojas. Ahora necesitaba la prueba de su mala fe, la evidencia de la conspiración. El martes por la tarde, llamé a mi nieto Mateo, el hijo de 18 años del primer matrimonio de Sebastián. Mateo era un joven inteligente y sensible, a menudo marginado por su padre y su madrastra, que lo veían como un recordatorio de un pasado menos glamuroso. Nuestra conexión era genuina, basada en tardes de juegos de mesa y confidencias en el jardín. «Mateo, cariño, necesito tu ayuda con algo de la computadora», le dije, mi voz sonando deliberadamente un poco confundida,
jugando el papel que ellos mismos me habían asignado. Estoy buscando un viejo correo de tu abuelo, algo sobre las garantías de la casa. No lo encuentro por ninguna parte. El leve sentimiento de culpa por usarlo se disolvió ante la necesidad de justicia. Mateo siempre dispuesto a ayudarme. No dudó. Claro, abuela. ¿Puedo entrar al servidor familiar desde aquí? Dame un momento. Le di una excusa creíble, algo vago sobre un seguro que debía renovar, y él se puso a trabajar. Sabía que en algún lugar de ese archivo digital se escondía la prueba de la premeditación. Mi esposo era un hombre metódico que respaldaba cada conversación importante con un correo electrónico. Confiaba en que su prudencia me serviría de guía desde el más allá. Esa misma noche, Mateo me llamó. Lo encontré, abuela. Bueno, encontré una cadena de correos entre papá y el señor Ferrer de hace 2 años. Hablan de unos papeles tuyos y del abuelo. Te lo envío. Cuando abrí el archivo sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Allí estaba, en blanco y negro, un correo de León a Sebastián, fechado en 2022. La frase clave saltó de la pantalla como si estuviera en llamas. Hay que hacer que tu madre firme la cesión de derechos antes de fin de año. El poder que le dejó tu padre es una bomba de tiempo. Lo imprimí de inmediato. Tomé un rotulador rojo y subrayé esa oración con un trazo firme y furioso. El borrado en la boda no fue un olvido. Fue el clímax fallido de un plan deliberado para despojarme de mi autoridad legal antes de que yo misma me diera cuenta de que la tenía. La prueba de su conspiración ahora descansaba sobre mi escritorio, una hoja de papel que valía más que todas sus mentiras juntas. Su desprecio era, finalmente, su condena. La siguiente pieza de evidencia no tuve que buscarla. Ya la tenía, guardada en la memoria de mi teléfono. Hacía un par de semanas, durante una de sus visitas, había dejado mi celular grabando discretamente sobre la mesita de la sala mientras iba a la cocina a preparar café. Un instinto, una sospecha nacida de meses de sentirme invalidada. Deslicé el dedo por la pantalla, encontré el archivo de audio y presioné reproducir. Escuché mi propia voz ofreciéndoles más pastel y luego, creyéndome fuera de alcance, la voz de Sebastián, clara y condescendiente, diciéndole a Marina: «Mi mamá no entiende de finanzas. Es mejor que crea que la casa es mía. Menos complicaciones». La onda de sonido que se dibujaba en la pantalla del celular era el sismógrafo de su traición. Cada palabra de esa grabación era una daga. No era preocupación, era control. No era por simplificarme la vida, era por complicar la mía, por enredarme en una red de mentiras que me dejara indefensa y dependiente. Nunca fue por protegerme, fue por controlarme, me dije sintiendo cómo la última pizca de duda se evaporaba. Guardé una copia del archivo de audio en un lugar seguro. Ahora tenía su intención y su método documentados. Tenía el origen del dinero, la prueba de su conspiración para anularme y la grabación de su engaño cotidiano. El rompecabezas estaba casi completo. Solo faltaba una pieza, la que sostenía todo el edificio de nuestra vida familiar. Y esa, sabía, también estaba a mi alcance. El miércoles por la noche, reuní mi arsenal sobre el escritorio de caoba de mi esposo. La carpeta con los extractos bancarios amarillentos, las hojas impresas de los correos, con la frase del león marcada en un rojo violento. Mi celular, con la grabación de audio lista para ser reproducida. Eran más que papeles y archivos digitales. Eran los fantasmas de mis sacrificios, ahora materializados y listos para testificar. Me faltaba la última prueba, la más fundamental, la escritura original de esta casa, el documento que probaba que este caserón de 400 metros cuadrados no era un activo de la FUE, empresa, sino la herencia de mis padres. El notario Cuevas la tenía bajo custodia. Mi plan ya no era solo una idea, era una secuencia de operaciones. Y la primera, la que cortaría sus líneas de suministro, comenzaría mañana al amanecer. El jueves por la mañana, vestida con mi traje sastre más sobrio, el de color gris marengo que usaba para las juntas importantes en el hospital, me dirigí al banco donde Valdés Logística centralizaba sus operaciones. No era una visita social, era una intervención.
Entré en la sucursal de mármol y cristal, con el paso firme de quien conoce cada centímetro del terreno que pisa. El gerente, un hombre llamado Ricardo Mena, me recibió con esa cortesía condescendiente reservada para las madres de los clientes importantes. «¿En qué puedo ayudarla, señora Valdés?», preguntó, su sonrisa profesional no llegando a sus ojos. No sabía que estaba a punto de recibir las instrucciones más importantes de su semana, no de la madre de Sebastián, sino de la administradora única de la sociedad. La ignorancia, a veces, es un lujo que está a punto de expirar. Con una calma que sentí que podía congelar el aire, saqué de mi maletín el Poder General Amplio, debidamente activado y sellado por el notario Cuevas, apenas una hora antes. Lo desdoblé y lo puse sobre su escritorio de caoba pulida. El pesado papel oficial, con sus timbres y sellos, aterrizó con un sonido suave pero definitivo. «Vengo en calidad de administradora única de la Sociedad Valdés Logística», declaré, mi voz sin inflexiones. La sonrisa del gerente se desvaneció mientras sus ojos recorrían las cláusulas del documento. Su postura cambió. La displicencia se evaporó, reemplazada por una atención repentina y nerviosa. El poder, como descubrí ese día, tiene su propio lenguaje, y un sello notarial habla todos los idiomas con una claridad brutal. El hombre que me veía como un adorno, ahora me miraba como a una autoridad. «A partir del próximo lunes a primera hora», le informé, mirándolo directamente a los ojos para que no hubiera malentendidos. «Solicito un bloqueo preventivo sobre todas las transferencias salientes de estas cuentas que superen los $1000. Cualquier movimiento por encima de esa cantidad requerirá mi autorización expresa, por escrito y con firma cotejada». El señor Mena palideció visiblemente. Comprendió las implicaciones de inmediato. Estaba paralizando la capacidad operativa de la empresa, sin previo aviso. Era un movimiento audaz, casi quirúrgico. «Por supuesto, señora Valdés. Procederemos como indica», tartamudeó, mientras tomaba notas apresuradas. Al salir del banco sentí una oleada de poder frío y satisfactorio. Había cortado sus líneas de suministro financiero. Ahora solo quedaba atraerlos a mi territorio para la batalla final. El viernes a mediodía, con el sol entrando por la ventana de mi estudio, realicé la llamada que sellaría su destino. Marqué el número de Sebastián, adoptando un tono frágil, casi suplicante, una actuación digna de mis mejores años de juventud. «Sebastián, hijo, he estado pensando mucho después de la boda, y en tu mensaje». Hice una pausa, permitiéndole saborear su aparente victoria, imaginando la sonrisa de suficiencia que se dibujaría en su rostro. «Creo que tienes razón. Es hora de poner las cosas en orden, de dejar todo arreglado». Podía sentir su impaciencia al otro lado de la línea, la avidez del que cree que está a punto de recibir la capitulación que tanto esperaba. Vulnerabilidad fingida era el cebo más dulce que podía ofrecerle. «Quisiera convocar a una junta familiar extraordinaria este domingo, a las 6 de la tarde, aquí en la casa», continué, mi voz temblando ligeramente a propósito, «para reorganizar mi testamento e incluir formalmente a Marina en el patrimonio. Quiero que todo quede claro y en paz entre nosotros». El silencio al otro lado fue breve, pero lo sentí cargado de triunfo contenido. «Claro, mamá. Me parece una excelente idea. Por fin, estás siendo razonable», respondió. Su tono condescendiente era música para mis oídos. «Estaremos allí. León también vendrá, para asegurarse de que todo se haga correctamente». Colgué el teléfono y una sonrisa glacial se dibujó en mis labios. El cebo no solo había sido mordido, lo habían devorado con anzuelo, línea y plomada. La promesa de consolidar su control, de obtener mi firma en los documentos de cesión de derechos, que seguramente León ya tenía preparados, era demasiado tentadora para que la resistieran. Acudirían a mi casa, al corazón de mi dominio, confiados y arrogantes, listos para presidir mi rendición final. No se daban cuenta de que estaban caminando directamente hacia una emboscada legal y moral cuidadosamente preparada durante toda la semana. Cada documento, cada prueba, cada movimiento estratégico había sido un paso en la coreografía de su caída. La segunda fase de mi plan, la fase de la confrontación, había comenzado oficialmente.
El domingo por la noche, el telón de mi comedor se alzaría para el último acto de su farsa. El domingo llegó con una calma premonitoria. El aire de la tarde era denso y quieto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. A las 5:45, 15 minutos antes de la hora acordada, el notario Álvaro Cuevas llegó a la casa. Su presencia era tranquila y sólida, un ancla de legalidad en el mar de emociones que se avecinaba. Lo recibí en mi estudio, donde revisamos los documentos una última vez. Estaban perfectamente ordenados en una carpeta timbrada con sus iniciales doradas. El poder activado, las copias certificadas de las escrituras, las notificaciones de revocación de poderes. Todo estaba listo. Mañana todo cambiará, notario, le dije, mi voz un susurro firme. Él asintió, sus ojos serios. Pero la batalla se gana hoy, en esta casa. A las 6 en punto, el timbre sonó. El sonido pareció resonar por todo el caserón como un gong que anuncia el inicio de un combate. Eran ellos, Sebastián, con su aire de CEO conquistador. Marina, envuelta en un vestido de diseñador, examinando la decoración del comedor como si ya estuviera eligiendo cortinas nuevas. Y León, el arquitecto de la conspiración, con un maletín de cuero que seguramente contenía los papeles de mi supuesta rendición. Los hice pasar al comedor. Se sentaron alrededor de la imponente mesa de caoba, la misma mesa donde se habían celebrado innumerables cumpleaños y navidades. Hoy, esa mesa se convertiría en el estrado de un tribunal. La atmósfera estaba cargada de una tensión que solo yo parecía disfrutar. Sebastián, impaciente como siempre, abrió la reunión sin preámbulos, su tono una mezcla de prisa y condescendencia. Bueno, mamá, estamos aquí. Dinos qué nueva ocurrencia tienes para que podamos terminar con esto de una vez. No me ofendí. Su arrogancia era mi mejor aliada, el combustible que había alimentado mi determinación durante toda la semana. Tomé una respiración profunda y lenta, saboreando el momento, el último instante de su ignorancia. Con una calma que los descolocó por completo, deslicé sobre la superficie pulida de la mesa la primera de mis pruebas, el primer capítulo de la historia que ellos habían intentado borrar. La auditoría, como me había dicho a mí misma, estaba a punto de comenzar y sería exhaustiva. Antes de hablar del futuro, vamos a hacer un pequeño repaso del pasado, dije suavemente, mi voz resonando en el silencio repentino. Coloqué sobre la mesa los extractos bancarios de 2008, el papel amarillento, un fantasma de un sacrificio olvidado. Empecemos por el principio de todo, con $85,000 que salieron de mi cuenta personal el 15 de marzo de 2008, producto de la hipoteca de la casa de mis padres. Sebastián frunció el ceño, desconcertado por este giro inesperado en el guión que él había escrito en su mente. León se inclinó hacia adelante, su instinto de depredador alertado. La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de mover mi primera pieza, una que ellos creían que había perdido hacía mucho tiempo. León Ferrer se apresuró a intervenir, intentando minimizar el impacto de mi primera prueba con una pátina de condescendencia. Por favor, Aurora, eso fue un viejo préstamo familiar, un gesto de madre. Ya está saldado moralmente con creces. Su voz era melosa, pero sus ojos eran fríos como el acero. ¿Saldado moralmente? La frase resonó en el silencio del comedor. ¿Con qué moralidad? ¿Con la de borrarme de mi propia historia en público? ¿Con la de amenazarme con recortar mi sustento en privado? No respondí con palabras. Dejé que su arrogancia flotara en el aire por un instante, un veneno que él mismo había servido. Mi calma era un espejo, y en él su vileza se reflejaba con una claridad insoportable. Él creía estar cerrando un capítulo, sin saber que yo apenas estaba abriendo el libro de contabilidad de su deshonra. Sin apartar la vista de sus ojos, deslicé la segunda prueba sobre la mesa, justo al lado de los extractos bancarios. Eran las impresiones de sus correos electrónicos, con la frase clave marcada en un rojo violento, que parecía sangrar sobre el papel. La hoja se detuvo justo frente a él. No tuve que leerla en voz alta. La evidencia hablaba por sí misma. Hay que hacer que tu madre firme la cesión de derechos antes de fin de año. El poder que le dejó tu padre es una bomba de tiempo.
Mi voz fue apenas un susurro, pero cortó la tensión como un bisturí. «Hablemos de bombas de tiempo, León». Vi cómo el color abandonaba sus mejillas, cómo su mandíbula se tensaba. El arquitecto de mi borrado había sido expuesto, sus planos revelados a la luz del comedor. El socio leal, el segundo padre, era solo un conspirador. La cara de León se descompuso. El hombre que momentos antes pontificaba sobre la moralidad, ahora era una estatua de pánico. Sebastián arrebató los papeles de la mesa, su expresión pasando de la confusión a una furia helada mientras leía. Sus ojos se clavaron en León, una mirada cargada de traición. Marina, sintiendo que el control se les escapaba de las manos como arena, se lanzó a una defensa desesperada y torpe. «Sebastián es un hombre brillante. Él construyó todo esto desde cero. Tú no entiendes de negocios. Nunca lo has hecho». Su lealtad era tan vacía como su conocimiento de la historia real de la empresa. Su intervención fue el catalizador perfecto para mi siguiente movimiento. La prueba que no atacaba su intelecto, sino su carácter. El escenario estaba listo para la evidencia más personal. Con un movimiento deliberado saqué mi celular de mi bolsillo. Lo coloqué sobre la mesa, justo en el centro, como una pieza de ajedrez que define el jaque. Presioné «reproducir». Mi propia voz, seguida por la de Sebastián, llenó el silencio espeso del comedor. La grabación de hacía 2 semanas, su conversación con Marina, resonó con una claridad brutal. «Mi mamá no entiende de finanzas. Es mejor que crea que la casa es mía. Menos complicaciones». La onda de sonido que se dibujaba en la pantalla del celular era la gráfica de su traición. El silencio que siguió fue total, absoluto, más pesado que cualquier grito. Marina se quedó sin palabras, su rostro una máscara de horror al ser expuesta. Nunca fue por protegerme, fue por controlarme. La verdad, cruda y verificable, estaba sobre la mesa, y no había lugar donde esconderse. Dejé que el silencio se prolongara, que hiciera su trabajo. Era un silencio acusador, un vacío que se llenaba con sus pensamientos culpables. Observé sus rostros uno por uno. León, pálido, evitando la mirada de todos. Marina, con los ojos llenos de lágrimas de humillación, mirando fijamente un punto inexistente en la pared. Y Sebastián, mi hijo, con el rostro congestionado por una rabia impotente. La conspiración que habían tejido en susurros y correos privados ahora sonaba patética y cruel, expuesta bajo la luz de la lámpara de araña que había iluminado tantas cenas familiares felices. El audio no era solo una prueba, era un espejo que les devolvía el reflejo de su propia mezquindad. Les había quitado todas sus máscaras, y lo que quedaba debajo era feo y pequeño. Finalmente Sebastián explotó. La presión fue demasiada. Su puño golpeó la mesa de caoba con una fuerza contenida que hizo vibrar las copas de cristal. «¡Estás loca!», gritó, su voz rompiéndose por la furia. «¿Qué es este circo? Montando todo este teatro. No tienes ningún poder aquí. Entiéndelo de una vez». Su agresión era la última defensa del que ha sido acorralado. Un intento desesperado por recuperar el control a través de la intimidación y el volumen. Me acusó de ser una anciana senil y manipuladora, de querer destruir a mi propia familia por despecho. En ese momento cruzó un umbral. Dejó de ser mi hijo decepcionante para convertirse inequívocamente en mi adversario. Y yo estaba lista para la batalla que él mismo había provocado. Mi respuesta a su estallido fue un silencio helado. No me inmuté, no levanté la voz. Lo miré fijamente, no con la ira de una madre herida, sino con la fría distancia de una auditora que encuentra un fraude. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de un peso insoportable. «No es un circo, Sebastián. Es una auditoría». Hice una pausa, dejando que la palabra resonara. «Una auditoría de los últimos 35 años de mi vida, esos que tú consideras tu capital inicial y que yo llamo mis sacrificios. Hoy es el día del balance final». Mi frase lo desarmó por completo. Reenmarqué el conflicto, sacándolo del terreno emocional y llevándolo al suyo, el financiero. Y en ese terreno, yo tenía todos los recibos. Justo cuando Sebastián abría la boca para lanzar otra andanada de insultos, un sonido discreto pero lleno de autoridad lo interrumpió. El notario Álvaro Cuevas,
que había permanecido como un espectador silencioso y profesional, carraspeó suavemente. El sonido fue como el golpe de un mazo en un tribunal. Todos los ojos se volvieron hacia él. Con una calma exasperante, abrió su maletín de cuero. El doble clic de las cerraduras metálicas pareció resonar en todo el comedor. La conversación familiar había terminado. Ahora comenzaba el procedimiento legal. El ambiente se cargó de una nueva clase de tensión, una anticipación eléctrica. Sabían que lo que saliera de ese maletín cambiaría las reglas del juego de forma irrevocable. El notario extrajo con cuidado un documento grueso y amarillento, atado con una cinta roja. No era el poder, era algo más fundamental. Lo colocó sobre la mesa con la reverencia que se le da a la historia. Su voz, neutral y precisa, llenó el silencio. Solo para aclarar un punto antes de continuar. Esta es la escritura original de este inmueble. La propiedad, registrada bajo el folio 98765, fue adquirida por la señora Aurora Valdés el 12 de junio de 1985, con fondos provenientes en su totalidad de la herencia de sus padres, los señores Rivas, 5 años antes de la constitución de Valdés Logística. Hizo una pausa calculada, mirando a Sebastián. Usted no vive en la casa de la empresa, señor Valdés. Usted vive en la casa de la madre de su madre. Esta revelación fue un golpe devastador, pero no el final. Cambió la dinámica por completo. De repente, no estaban en su territorio. No estaban en la casa familiar que planeaban vender. Eran invitados en mi propiedad. Una propiedad que yo poseía libre y absolutamente. Vi el shock en sus rostros. Sebastián miró a León, buscando una explicación que no llegó. León evitaba su mirada, estudiando el patrón de la alfombra como si contuviera los secretos del universo. Se dieron cuenta de que me habían subestimado de una manera catastrófica. El suelo bajo sus pies se había agrietado. Esta era mi victoria intermedia. Había demolido su autoridad moral y patrimonial. Pero la verdadera bomba de tiempo, el poder que los convertiría de dueños a subordinados, aún esperaba, paciente, en el maletín de cuero del notario. El impacto de la escritura de la casa fue una onda expansiva de silencio. No era una prueba más. Era la demolición del fundamento sobre el cual habían construido su arrogancia. De repente no estaban en su territorio. No eran los herederos naturales de un patrimonio familiar que planeaban liquidar. Eran invitados en mi propiedad, una que yo poseía de manera libre, absoluta e innegable. Vi el shock en sus rostros, una mezcla de incredulidad y pánico. Sebastián miró a León, buscando desesperadamente una explicación, una escapatoria legal que no llegó. León evitaba su mirada, estudiando el patrón de la alfombra como si contuviera los secretos del universo. Se dieron cuenta de que me habían subestimado de una manera catastrófica, confundiendo mi amor de madre con una estupidez senil. El suelo bajo sus pies se había agrietado, y apenas estaban comenzando a sentir la caída. La rabia de Sebastián finalmente encontró una salida, no como un estallido caliente, sino como un gruñido bajo y amenazante. «Esto es una locura», siseó, su rostro congestionado de furia impotente. «Has perdido la cabeza. Esto es un circo ridículo montado por un abogado oportunista». Se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo de madera. Un sonido que desgarró la quietud. Intentó usar su estatura, su presencia física para intimidarme. Un último y patético intento de reclamar el control. «No tienes ningún poder aquí. Entiéndelo de una vez. Eres una anciana resentida que no sabe lo que hace». Cada insulto era una confirmación de que había perdido toda su artillería. Cuando se acaban los argumentos, solo quedan los gritos, y los suyos sonaban huecos y desesperados en el gran comedor que ya no le pertenecía. Mi respuesta a su agresión fue un silencio glacial. No me inmuté, no levanté la voz. Lo miré fijamente, no con la ira de una madre herida, sino con la fría distancia de una auditora que ha encontrado un fraude irreparable. Dejé que sus palabras se extinguieran en el aire, que su propia violencia lo dejara expuesto y vulnerable. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de un peso insoportable. «No es un circo, Sebastián. Es una auditoría». Hice una pausa, dejando que la palabra resonara.
Una auditoría de los últimos 35 años de mi vida. Esos que tú consideras tu capital inicial y que yo llamo mis sacrificios. Hoy es el día del balance final. Con esa frase, reenmarqué el conflicto, sacándolo del terreno emocional y llevándolo al suyo, el financiero. Y en ese terreno, yo tenía todos los recibos. Justo cuando Sebastián abría la boca para lanzar otra andanada de insultos, un sonido discreto pero lleno de autoridad lo interrumpió. El notario Álvaro Cuevas, que había permanecido como un espectador silencioso y profesional, carraspeó suavemente. El sonido fue como el golpe de un mazo en un tribunal. Todos los ojos se volvieron hacia él. Con una calma exasperante, abrió su maletín de cuero. El doble clic de las cerraduras metálicas pareció resonar en todo el comedor. La conversación familiar había terminado. Ahora comenzaba el procedimiento legal. El notario extrajo una carpeta voluminosa, coronada por el documento que lo cambiaría todo. El poder general amplio e irrevocable, debidamente activado esa misma mañana. Lo colocó en el centro de la mesa. La bomba de tiempo de León finalmente estaba a la vista de todos, y el cronómetro había llegado a 0. Conforme a este poder general amplio e irrevocable, firmado por su difunto padre el 12 de abril de 2005 y plenamente vigente, comenzó el notario, su voz neutral y precisa cortando la tensión. La señora Aurora Valdés asume hoy, de manera efectiva e inmediata, la administración única de la sociedad familiar Valdés Logística, con control sobre el 51% de las acciones. Las palabras cayeron sobre ellos como losas de granito. El rostro de Sebastián pasó de la furia a un estupor vacío. León Ferrer pareció encogerse en su asiento, su piel adquiriendo un tono ceroso, el de un hombre que acaba de ver cómo su vida entera de manipulaciones se desmorona en un instante. Marina ahogó un sollozo, su mano volando a su boca. Ya no era la esposa del CEO, era la nuera de la dueña. El poder no había cambiado de manos, simplemente había regresado a su legítima propietaria. El notario, siguiendo mis instrucciones previas, procedió con la primera consecuencia. Extrajo 2 sobres timbrados de su maletín y se los entregó a Sebastián y a León. Esta es una notificación de revocación inmediata de todos sus poderes como apoderados de la empresa, anunció con la misma formalidad. Yo añadí el detalle práctico. Mi voz serena y cortante, sus tarjetas de crédito corporativas y sus accesos a las cuentas bancarias de la empresa serán desactivados mañana a las 9 de la mañana en punto. Los miré a ambos, permitiéndome un instante de fría satisfacción. Les sugiero que retiren algo de efectivo esta noche, si lo consideran necesario, para sus gastos personales inmediatos. La humillación de tener que correr a un cajero automático era el primer interés que cobraría por la deuda moral que tenían conmigo. Sebastián miraba el sobre en su mano como si contuviera una sustancia venenosa. No lo abría. Era como si, al no leerlo, pudiera negar su realidad. León, por otro lado, lo abrió con manos temblorosas, sus ojos de zorro financiero, recorriendo rápidamente el lenguaje legal que confirmaba su absoluta derrota. Su rostro era un mapa de la ruina, la fuente de su estatus, de su arrogancia, de sus viajes a Europa y relojes Patek Philippe. Acababa de ser clausurada. Habían sido financieramente neutralizados por la mujer, a la que consideraban una reliquia decorativa, incapaz de entender de números. La ironía era tan densa que casi podía saborearla, pero mi rostro permaneció impasible. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve con la precisión de un balance contable. Luego me dirigí a Marina. Con un movimiento deliberado, deslicé otro documento sobre la superficie pulida de la caoba, deteniéndolo justo frente a ella. Sus uñas perfectamente cuidadas, de un rojo intenso, parecieron dudar antes de tocar el frío papel. «Y esto, Marina, es para ti», dije, mi voz sin inflexiones. Ella me miró con ojos anegados en pánico, buscando en mi rostro una piedad que yo ya no estaba dispuesta a ofrecer. «Es una notificación de rescisión del contrato de comodato del penthouse de 250 metros cuadrados, donde viven. La empresa, bajo mi nueva administración, necesita reducir gastos superfluos». La palabra superfluos
Fue mi único lujo, una pequeña daga verbal que apuntaba directamente al corazón de su identidad construida sobre el derroche y la apariencia. «No puedes hacernos esto», gimió ella, su voz aguda por la histeria. «Es nuestro hogar. Todo lo que tenemos está allí». Su desesperación era genuina, pero no me conmovió. El hogar que yo había construido para mi hijo, esta casa, era el Siemnas que ellos habían planeado arrebatarme. Era un beneficio corporativo, Marina. Le respondí con una calma pedagógica. Y la corporación tiene una nueva directiva, una que prioriza la solvencia sobre el lujo. Me volví hacia Sebastián. Tienen 30 días naturales a partir de hoy para desalojar el inmueble. Espero que sea tiempo suficiente para encontrar algo más acorde a sus nuevas circunstancias financieras. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de la vida que creían tener asegurada. Les estaba quitando los cimientos que ellos nunca habían construido. Para la tercera y última consecuencia, no necesité papel. Me levanté de mi silla, mi movimiento lento y deliberado atrayendo todas las miradas. Caminé hacia la credenza de la entrada, donde un cuenco de plata, una herencia de mi abuela, contenía un revoltijo de llaves. Mis dedos, sin dudar, encontraron las que buscaba, las llaves del Mercedes-Benz de Sebastián. Las levanté, y el tintineo metálico fue el único sonido en la habitación. Regresé a la mesa y me detuve junto a mi hijo, que permanecía sentado, derrotado. «Este auto», dije, mi voz resonando en el silencio, «también es un activo de la empresa, uno muy costoso de mantener». Dejé que la frase flotara en el aire, cargada de todas las implicaciones. El golpe final fue simbólico, pero quizás el más humillante de todos. «A partir de mañana, puedes usar el transporte público, o si lo prefieres, pedir un taxi. Yo me encargaré de la factura, siempre y cuando presentes un recibo detallado que justifique el motivo del viaje». Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Por negocios, claro está». La imagen de mi hijo, el flamante CEO, teniendo que pedirme permiso y justificar sus gastos como un empleado de bajo nivel, era la culminación de mi plan. Le había quitado su dinero, su casa y, ahora, su más preciado símbolo de estatus y masculinidad. Lo había despojado de toda su armadura, dejándolo desnudo con su propia mediocridad. La deuda, por fin, comenzaba a saldarse. El silencio que siguió fue absoluto. Los 3 antagonistas de mi vida estaban rotos, vaciados de su arrogancia, ahogados en las consecuencias de sus propias acciones. El notario Cuevas, con la eficiencia de un profesional que ha concluido su trabajo, comenzó a guardar sus documentos en el maletín de cuero. El sonido de los cierres metálicos al encajar fue el punto final de una era. Yo permanecí de pie, sosteniendo las llaves del Mercedes en mi mano. El nuevo y único centro de poder en esa habitación. No sentía una euforia desbordada, sino una calma profunda, una sensación de orden restaurado. La auditoría había concluido. El balance, finalmente, estaba a mi favor. Les di una última mirada, no de madre, sino de presidenta del consejo. La junta ha terminado. Pueden retirarse. Se fueron en silencio, como fantasmas expulsados de una casa que creían suya. No hubo más gritos ni portazos, solo el sonido hueco de sus pasos, retirándose por el largo pasillo. La puerta principal se cerró con un clic suave pero definitivo, y por primera vez en muchos años, el silencio que llenó el caserón no se sintió como soledad, sino como paz. Me quedé de pie en el comedor, el epicentro de la batalla, y observé la mesa de caoba. Las pruebas, mis fantasmas materializados, ya no estaban allí. El notario Cuevas se las había llevado como parte del expediente oficial. Lo único que quedaba era el aire, limpio y respirable de nuevo. Había recuperado mi casa, pero lo más importante es que había recuperado el control sobre la narrativa de mi propia vida. El borrado había sido revertido, no con tinta, sino con la ley. Un mes después, el timbre sonó a media tarde. Era Sebastián. Su apariencia era un manifiesto de su nueva realidad. Sin el reloj Patek Philippe, con un traje que le quedaba ligeramente grande y una expresión de fatiga que el dinero ya no podía disimular. Lo recibí en el estudio, el mismo que había sido el santuario de mi esposo y que ahora se había
convertido en mi cuartel general. Se sentó en la silla de visitante, una silla que durante 45 años le había pertenecido por derecho de hijo y que ahora ocupaba con la incomodidad de un extraño. El poder no solo se ejerce, también se respira en la atmósfera de una habitación, y en ese estudio, el aire estaba saturado de mi autoridad. Él ya no era el CEO visitando a su madre, era un solicitante frente a la presidenta del consejo. Tras un preámbulo torpe sobre el clima y su salud, finalmente llegó al punto. Con la voz baja, casi avergonzada, me pidió un préstamo. Dijo que necesitaba capital para empezar de nuevo, para un pequeño proyecto personal. La palabra préstamo salió de sus labios con dificultad, como si le quemara. Lo escuché sin interrumpir, manteniendo mis manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba. Mantuve mi rostro sereno, una máscara de neutralidad profesional que había perfeccionado durante 35 años en la unidad de cuidados intensivos. No había rastro de la madre herida, solo estaba la administradora evaluando una propuesta de inversión. Dejé que su petición flotara en el aire, que el silencio subrayara la magnitud del cambio en nuestra relación. Él esperaba una respuesta emocional, una puerta abierta por la costumbre del afecto. No la encontró. Entiendo, respondí finalmente, mi voz tan calmada como el pulso de un monitor estable. Puedes presentarme una propuesta de negocios formal, como cualquier otro. Emprendedor. Debe incluir un plan detallado, proyecciones financieras a 5 años y una estrategia de pago clara. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que mis ojos encontraran los suyos. La evaluaré con el mismo rigor con que evalúo todas las inversiones de la empresa. Hice una pausa, la más importante de todas, para que la siguiente frase aterrizara con todo su peso irrevocable. El banco de la culpa materna, Sebastián, está permanentemente cerrado. Sus fondos se han agotado. Vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en su mirada. Comprendió que la madre, a la que podía manipular, ya no existía. Él se fue poco después, sin la propuesta, sin el dinero, pero con una claridad que, esperaba, le serviría de algo. No sentí triunfo, sino una especie de alivio quirúrgico, como el que se siente tras extirpar un tumor que ha estado creciendo durante décadas. Cerré la puerta del estudio y caminé por mi casa. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Todo parecía igual, pero todo era diferente. El peso de la obligación no correspondida se había levantado de mis hombros. Mi rutina ya no giraba en torno a sus necesidades o a la anticipación de sus visitas. Ahora, mi tiempo me pertenecía por completo. Un territorio vasto y lleno de posibilidades que había olvidado cómo explorar. Una de las habitaciones de invitados, la que daba al jardín trasero, la había transformado. Donde antes había una cama cubierta con una colcha polvorienta, ahora había una prensa de encuadernación, mesas de trabajo cubiertas de cuero, papel marmoleado y herramientas de bruñido. El olor a cola de carpintero y a piel curada había reemplazado el aroma a naftalina. Era mi taller, el santuario de un pasatiempo que había abandonado hacía más de 40 años para criar a un hijo y financiar sus sueños. Había olvidado la satisfacción de restaurar un libro viejo, de sentir cómo las páginas frágiles se fortalecían bajo mis manos, de crear algo hermoso y duradero a partir de lo que otros consideraban roto e inútil. Cada libro que reparaba era, en cierto modo, una reparación de mí misma. Tomaba las historias rotas, las cubiertas desgastadas, los lomos quebrados, y les devolvía su integridad. Era un trabajo lento, metódico, que requería paciencia y precisión, las mismas habilidades que me habían convertido en una excelente jefa de enfermeras y que, irónicamente, me habían permitido orquestar mi propia liberación. Mientras trabajaba, no pensaba en balances ni en acciones. Pensaba en la textura del papel, en la tensión del hilo, en la belleza de un lomo bien cosido. Estaba reconstruyendo mi propia historia, no con palabras de venganza, sino con actos de creación. Estaba encuadernando mi nueva vida. Esa tarde salí al jardín. Mateo, mi nieto, me estaba esperando junto a los rosales que mi madre había plantado hacía 60 años. Había empezado a venir cada fin de semana, no por obligación, sino
por un deseo genuino de conectar. Estábamos podando las ramas muertas para que las nuevas flores tuvieran fuerza para brotar. El sol calentaba mi espalda y el aroma de las rosas llenaba el aire. Mateo me observaba con atención, sus manos jóvenes aprendiendo el ritmo antiguo de la jardinería. Era un traspaso silencioso de conocimiento, una forma de legado mucho más valiosa que cualquier acción o propiedad. Le estaba enseñando a cuidar las raíces, a entender que la belleza requiere trabajo y dedicación. «Abuela», me preguntó de repente, mientras cortaba con cuidado una rama seca, «¿alguna vez te arrepientes?». Su pregunta era simple, pero profunda. Dejé las tijeras de podar y lo miré. Vi en sus ojos una curiosidad sincera, la búsqueda de una lección en el campo de batalla del que él solo había visto el final. Pensé en los años de sacrificio, en la humillación, en el dolor de la traición, y luego pensé en la paz de mi taller, en la calidez del sol en mi jardín, en la libertad de mis días. El arrepentimiento era un lujo que ya no podía permitirme, una emoción inútil que solo miraba hacia atrás. Mi vida, ahora, miraba hacia adelante. «No, cariño», le respondí, mi voz suave pero firme. «No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de no haber puesto límites a tiempo». Acaricié una de las rosas, un capullo de color rosa pálido que prometía abrirse en los próximos días. «El amor de una madre es un pilar, Mateo, no una alfombra. Está hecho para sostener, para dar fuerza, para ser un fundamento sólido. Nunca, nunca dejes que nadie te pise para poder subir más alto, porque un día la alfombra se retira y la caída es muy larga». Él asintió, comprendiendo no solo las palabras, sino el peso de la experiencia que las sostenía. Esa era la herencia que quería dejarle. No un imperio, sino la sabiduría para construir su propio respeto. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, me quedé observando mi casa, mi jardín, mi nieto. Me di cuenta de que mi mayor poder nunca residió en el documento que guardaba el notario Cuevas. Ese fue solo el instrumento, la llave. El verdadero poder siempre estuvo en mi memoria, en el archivo meticuloso de cada sacrificio, cada promesa rota, cada dólar invertido, cada noche sin dormir. Ellos habían intentado formatear el disco duro de mi historia, creyendo que mi mente era tan frágil como mi edad aparentaba. Subestimaron al archivista, confundieron el silencio de la bibliotecaria con la ignorancia. No entendieron que cada herida había sido catalogada, fechada y almacenada, esperando el día de la auditoría final. La vida, ahora, era un libro en blanco que yo misma estaba aprendiendo a encuadernar. Las páginas olían a cuero nuevo y a la promesa de historias por escribir, historias que serían solo mías. Ya no era una nota al pie de página en la biografía de nadie. Era la autora, la editora y la propietaria de mi propia biblioteca. La humillación en el altar de mi hijo no fue un final, fue un prólogo. El prólogo de la mujer en la que me convertí cuando decidí que mi dignidad no era negociable. Me borraron de un discurso, creyendo que con eso borraban la historia. Pero se olvidaron de que yo no era un personaje secundario. Yo soy el archivo.